Saludos, bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática Guiados por el Don Profético, que para este segundo trimestre del 2023 lleva como título Los tres mensajes cósmicos. Y estamos reunidos aquí para darle repaso a la lección número 6 de este trimestre, cuyo nombre es La hora de su juicio ha llegado. Una lección interesante, una lección maravillosa, espectacular, y que yo sé que complementando con la revelación del espíritu de profecía nos va a resultar muchísimo mejor comprenderla, adaptarla y sobre todo compartirla y vivirla en nuestra experiencia personal con el Señor. Te invito para que antes de empezar el repaso de la lección iniciemos con esta oración. Señor Dios Todopoderoso, tú que has inspirado a tus siervos los profetas, te pedimos que en estos momentos, en estos minutos de repaso guiados por el don profético que le has dejado a tu pueblo remanente en estos últimos días, nosotros podamos comprender muchísimo más las enseñanzas que tú mismo nos has dejado en la lección de esta semana. En tus manos quedamos, Señor, para ser enseñados por ti. En el nombre de Jesús, amén. Vámonos directamente entonces a la introducción de la semana. Esto fue lo que la lección nos trajo en el día sábado. El sábado 29 de abril, en la introducción, iniciamos entonces con el versículo de memoria, el cual se encuentra en Romanos 13, 11 y 12 y dice a la letra: Y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creíamos. La noche está muy avanzada. El día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. ¡Qué versículo tan poderoso! Te invito para que precisamente lo aprendamos de memoria y en nuestro repaso de la lección de escuela sabática o estando en la casa o incluso repasando solos, nosotros lo recitemos precisamente así, de memoria, porque para eso estos versículos nos abren todo el marco general de la lección de la semana. Para esta semana, los énfasis que tuvimos fueron estos. La lección número 6 de esta semana manejó dos énfasis especiales. En primer lugar, salvos en Cristo gracias a su sacrificio. Aquí es la salvación. La salvación. La salvación es el tema trascendental. Dios queriéndote salvar. Dios queriéndome salvar. Dios ansiando, anhelando, haciendo todo lo posible con amor y misericordia para salvarnos. El segundo énfasis de esta semana nos dice que Jesús fue juzgado en la cruz para nuestra salvación eterna. Para eso el Señor vino aquí, para hacer provisión de nuestra salvación. El espíritu de profecía entra en escena. Mira el siguiente párrafo, toma la lección del sábado, la introducción, mira el énfasis de la semana y ahora mira lo que este texto del don profético nos dice en estos momentos. En el libro El Ministerio de Curación, en las páginas 62 y 63, se nos dice: el poder omnipotente del Espíritu Santo es la defensa de toda alma contrita. Cristo no permitirá que pase bajo el dominio del enemigo quien haya pedido su protección con fe y arrepentimiento. Es verdad que Satanás es un ser fuerte, pero gracias a Dios tenemos un Salvador poderoso que arrojó del cielo al maligno. Satanás se goza cuando engrandecemos su poder. ¿Por qué no hablamos de Jesús? ¿Por qué no magnificamos su poder y su amor? El espíritu de profecía nos está diciendo en este texto tan contundente. Tú sí te diste cuenta, caíste en cuenta la profundidad del poder que tiene este texto que acabamos de leer. Yo te invito para que retrocedas un poquito y vuelvas a leerlo con nosotros. Espaciémonos, extasiémonos en el poder de Dios antes de darle pantalla, de darle toda nuestra atención o siquiera proyectar en el poder que tiene el maligno, porque nuestros sentidos deben enfocarse en el poder infinito de Dios. Vaya introducción de la semana. Ahora nos vamos al día domingo. El domingo 30 de abril la lección lleva como título La purificación del santuario. Este domingo manejamos los siguientes 3 puntos clave. El primer punto clave nos dice que hay un juicio antes de que Cristo venga. Mucho cuidadito con confundirnos.
el juicio final en ocasión de la segunda venida de Jesús después del milenio, pero el juicio investigador que se está llevando desde el 22 de octubre de 1844. Por eso el primer ángel proclama la hora, el momento exacto de su juicio ha llegado. Segundo punto clave. El domingo manejamos que entender el Yom Kippur anual en las fiestas de Israel es entender el juicio investigador. Aquí toca ir al pasado y a mí sí que me encanta eso. La historia profética del mundo en los tiempos de Israel, para entender el calendario hebreo y especialmente las fiestas solemnes en torno al santuario, mucho más específicamente la sexta fiesta, que era el Yom Kippur, de las 7 fiestas ceremoniales, las anuales, en el calendario hebreo, y entender esa fiesta anual del día de la expiación nos va a dar todo el obelino, todo el marco, todo el contexto general para entender el gran juicio investigador en la profecía. Tercer punto clave. El tercer punto clave nos dice la relación directa que hay entre la purificación del santuario y la profecía de los 2300 años. A algunos les da miedo, a otros les da, se prejuician, se previenen, y al escuchar 2300 tardes y mañanas, 2300 años, que 70 semanas, que a la mitad de la semana, que a la última semana, y toda esta cantidad de cosas, ya lo que hacen es desertar del barco. Pero no, es una gran motivación. Y mira, yo pienso que la lección de esta semana, precisamente la de esta semana, es una gran guía didáctica, ilustrativa, muy simplificada para que cada uno de nosotros se ayude en la comprensión de la profecía más larga de tiempo exacto que tienen las Sagradas Escrituras. Agárrense los cinturones porque el don profético va a hablar. En el libro Patriarcas y Profetas, páginas 369 y 370, se nos dice: mediante este servicio anual le eran enseñadas al pueblo importantes verdades acerca de la expiación. En la ofrenda por el pecado que se ofrecía durante el año, se había aceptado un sustituto en lugar del pecador. Pero la sangre de la víctima no había hecho completa expiación por el pecado. Solo había provisto un medio en virtud del cual el pecado se transfería al santuario. El día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con la sangre y la rociaba sobre el propiciatorio encima de las tablas de la ley. En esa forma, los requerimientos de la ley que exigían la vida del pecador quedaban satisfechos. Entonces, en su carácter de mediador, el sacerdote tomaba los pecados sobre sí mismo y salía del santuario llevando sobre sí la carga de las culpas de Israel. A la puerta del tabernáculo ponía las manos sobre la cabeza del macho cabrío, símbolo de Azazel, y confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y cuando el macho cabrío que llevaba estos pecados era conducido al desierto, se consideraba que con él se alejaban para siempre del pueblo. Tal era el servicio verificado como bosquejo y sombra de las cosas celestiales. Y entre las cosas celestiales más importantes se encuentra la intercesión, la suma intercesión de nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Repasa el Éxodo, repasa el Levítico, las fiestas ceremoniales, la cultura religiosa de Israel, toda la prefiguración del plan de salvación y entenderemos más lo que está pasando en el cielo en estos momentos desde la misma hora que el juicio empezó, el juicio investigador. Lección del lunes. El lunes 1 de mayo se titula Los 2300 días y el tiempo del fin. Recordemos que el tiempo del fin inicia con la apertura del sexto sello, 1755, el terremoto de Lisboa, pero más puntualmente el año 1798 con la herida de muerte del papado. En este año empieza puntualmente el tiempo del fin. Se encuentran estas profecías, todo ese marco del fin del tiempo, todo ese contexto, todo ese mapa profético, y ahora de golpe se cumplen los 2300 años. Mira los puntos claves de este día, repásalo junto con nosotros. En primer lugar, la profecía de los 2300 años alcanza hasta el tiempo del fin, hasta ella llega, porque en 1844, el año 1798 ya había pasado, o sea, ya estábamos en el tiempo del fin. Siguiente punto clave, para este día manejamos cómo viajamos en la profecía del conflicto griego-medo-persa
al poder papal. Claro, porque aquí aparece el macho cabrío, la figura del carnero, y cómo esta transición de poderes nos llevan hasta la Roma imperial y la transición en la Roma papal, que va a gobernar por 1260 años. Tercer punto clave de la lección de este día. Los 70 años de en Babilonia nos llevan meteóricamente a los 2300 años. Mira que Daniel está muy afligido porque él le pide al Señor, queriendo saber, le pide información, conocimiento de cuándo iban a terminar estos 70 años. Y ahora de golpe el Señor le abre con una profecía mucho más grande. De hecho, la más larga de tiempo exacto en todas las escrituras. Las 2300 tardes y mañanas. De los 70 años de Babilonia, saltamos a las 2300 tardes y mañanas, cuyo fin determinará la hora del inicio del juicio investigador. ¿Quieres sumergirte en las preciosas mieles y en los grandes tesoros del espíritu de profecía? Conecta ahora la lección de este día con el siguiente texto. En Primeros Escritos, libro que me encanta, página 48 se nos dice: debemos trabajar mientras dure el día, porque cuando llegue la tenebrosa noche de tribulaciones y angustias, será demasiado tarde para trabajar por Dios. Jesús está en su santo templo y ahora aceptará nuestros sacrificios, nuestras oraciones y la confesión de nuestras faltas y pecados, y perdonará todas las transgresiones de Israel, a fin de que queden borradas antes de salir del santuario. Entonces los santos y justos seguirán siendo santos y justos, porque todos sus pecados habrán quedado borrados. Y ellos recibirán el sello del Dios vivo. Pero quienes sean injustos e impuros seguirán siendo también injustos e impuros, porque ya no habrá en el santuario sacerdote que ofrezca ante el trono del Padre las oraciones, los sacrificios y las confesiones de todos ellos. Yo no sé si tú ya caíste en cuenta, pero en la lección de este trimestre estamos estudiando profecía pura. El martes 2 de mayo lleva como título a la lección la instrucción del ángel a Daniel. Acuérdate que estamos mencionando que Daniel le está pidiendo al Señor que por favor le abra el entendimiento, le dé luz, claridad sobre el tiempo que ellos pasarán en Babilonia. Y recuerda que esta oración dura 21 días, esta jornada de ayuno y oración con cilicio, con todo esto. Y desde el primer momento el ángel empieza a fortalecer a Daniel. Y de la presencia de Dios, él es enviado para darle claridad sobre la visión. Los puntos claves se enfatizan los siguientes puntos. En primer lugar, la participación de Gabriel en las oraciones de Daniel. Número 2, las 70 semanas, que en realidad son 490 años, están determinadas sobre la nación judía. Entonces aquí, calculador en mano porque empezó el cómputo profético. Cosa que me encanta, es la única manera que los números yo los pueda entender y que también me entren en la cabeza. Las grandes profecías de tiempo exacto y de números exactos en la Biblia son en realidad muy claras. Así que este segundo punto clave de una vez nos sumerge directamente en los 490 años, que son la primera parte de esos 2300 años. El tercer punto clave también viene con número incluido. Los 490 años son la primera parte de los 2300 años. Entonces, métete esto en la cabeza y grábatelo. Las 70 semanas hacen parte, esa primera parte de las 2300 tardes y mañanas, que son 2300 años. Entonces, esas 70 semanas son en realidad 490 años. Mira lo que al respecto el espíritu de profecía nos complementa. En el conflicto de los siglos, y tenía que ser este libro, se nos dice en las páginas 346 y 347 lo siguiente: transcurrido el tiempo, las 69 semanas del capítulo 9 de Daniel, que debían extenderse hasta el Mesías, el ungido, Cristo había recibido la unción del Espíritu después de haber sido bautizado por Juan en el Jordán. Y el reino de Dios que habían declarado estar próximo fue establecido por la muerte de Jesús. Este reino no era un imperio terrenal como se les había enseñado a creer. No era tampoco el reino venidero e inmortal que se establecerá cuando el reino y el dominio y el señorío de los reinos por debajo de todos los cielos será dado al pueblo de los santos del Altísimo. Ese reino eterno en que todos los dominios le servirán y le obedecerán a él. Yo quiero darte un consejo muy humilde. Tú quieres entender
dominar, manejar la profecía de las 2300 tardes y mañanas, siéntate a estudiarlas tú solo. De verdad que sí. Yo te puedo ayudar como predicador. Los pastores pueden ayudarte como predicadores. La lección, que es una excelente guía, los libros, los diagramas. Pero solamente hasta que tú tengas la experiencia personal, tú solo con lápiz y papel, a empezar a sumar, a multiplicar, dividir y a entender con la Biblia, con la guía de las Santas Escrituras, vas a llegar a un pleno conocimiento. De verdad que sí. El Espíritu Santo te estará acompañando en ese momento y llegarás a comprender una de las profecías más maravillosas de las de tiempo y número exacto en las Sagradas Escrituras. Nos conectamos entonces con la lección del día que viene a continuación. El miércoles 3 de mayo, fecha de mi cumpleaños, se titula El Mesías cortado. Y los puntos claves vienen ahora todos cargados de números. No se me asusten, porque si yo soy un poco quedado para las matemáticas, por testimonio propio puedo decirte que las profecías de tiempo me arrojan mucha claridad y me resultan bastante claras. Los 3 puntos claves empiezan con este. El año 457 a.C. es el punto de partida por excelencia de los 2300 años. ¿Pero y por qué ese año? Porque en el año 457 sale la orden por el edicto de Artajerjes para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y la profecía decía que desde que salga este decreto para restaurar, empezarían las 70 semanas, que son 490 años, que hacen parte de los 2300. Siguiente punto clave. El año 27 después de Cristo es el punto de partida de la última semana de las 70. Sí, señores, porque en el año 27 es ungido Jesús. En el bautismo se hace una intronización a su ministerio, que duró 3 años y medio. Más 3 años y medio más completaríamos 7 años, que proféticamente es una semana. El tercer punto clave nos dice que en el año 31 después de Cristo es la crucial mitad de la última de las 70 semanas, porque en el año 31 fue crucificado el Señor Jesús. Es decir, 3 años y medio después del año 27 cuando fue bautizado, y 3 años y medio es la mitad de 7. 7 años que corresponden a una semana profética. Sé que es bastante complejo, obviamente en este repaso no lo vamos a entender casi que a la perfección, pero yo te sigo animando a que devuelvas este repaso, a que vuelvas a estudiar la lección, a que reconstruyas el estudio bíblico basado en Daniel y Apocalipsis, y tú solo, a solas con el Espíritu Santo, lo vas a entender mejor que con la mejor conferencia. El espíritu de profecía se une a continuación. En el libro Profetas y Reyes, en la página 515, se nos dice: durante 7 años después que el Salvador iniciara su ministerio, el evangelio iba a ser predicado especialmente a los judíos por Cristo mismo durante 3 años y medio, y después por los apóstoles. A la mitad de la semana, para cesar el sacrificio y la ofrenda, en Daniel 9:27, es en la primavera del año 31 de nuestra era, cuando Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, por lo cual se demostró que dejaban de existir el carácter sagrado y el significado del servicio de los sacrificios. Había llegado el momento en que debían cesar el sacrificio y la oblación terrenales. Aquella semana, o 7 años, terminó en el año 34 de nuestra era. Entonces, al apedrear a Esteban, los judíos sellaron finalmente su rechazamiento del evangelio, y es en el año 34 cuando culminan de manera magistral las 70 semanas que estaban determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál pueblo? La nación judía. Terminaron ahí 490 años. ¿Cuándo? En el año 34. Vamos en estos momentos a la lección del jueves y entramos en la recta final de este repaso. La lección del jueves 4 de mayo se nos dice, o se nos titula, el año 1844. Llegamos a uno de mis años favoritos en la historia profética del mundo, en el calendario del reloj profético del cielo aquí en la tierra. Año simple con un hecho simple, pero muy significativo para la historia de la salvación de todas las almas de los seres humanos que pasan por esta vida terrenal. Los puntos claves nos ayudan a entender mucho mejor. Número 1.
490 años significan que del año 457 antes de Cristo nos alcanzan hasta el año 34 después de Cristo con el apedreamiento y la muerte de Esteban. Aquí terminan las 70 semanas o los 490 años. Siguiente punto clave. Pero nos quedan 1810 años de las 2300 que los empezamos a sumar desde el año 34 después de Cristo. Y esos 1810 años que nos quedan, si se los sumamos al año 34 después de Cristo, nos da 1844. Siguiente punto clave. El año 1844 definitivamente es un año determinante en el plan de la salvación que hizo provisión el cielo para los seres humanos, para ti y para mí. El espíritu de profecía es muy contundente a continuación. Mira cómo recoge en esta cita que en estos momentos vamos a compartir. En la historia de la redención, en las páginas 395 y 396, se nos declara así. Cuando terminaron los 2300 días en 1844, por muchos siglos no había habido santuario en la tierra. Por lo tanto, el santuario de los cielos es el que debe haber sido mencionado en la declaración hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Pero ¿cómo podía necesitar purificación el santuario celestial? Al volver a las escrituras, los estudiosos de la profecía descubrieron que esa purificación no se refería a impurezas materiales, puesto que se lo debía hacer con sangre, y por consiguiente debía ser una purificación del pecado. Así dice el apóstol, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así con sangre de animales, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, la misma preciosa sangre de Cristo. Eso está en Hebreos 9:23. Para saber más acerca de la purificación señalada por la profecía, era necesario comprender el ministerio que se lleva a cabo en el santuario celestial. Esto se podía lograr solo estudiando el ministerio que se realizaba en el santuario terrenal, pues Pablo declara que los sacerdotes que oficiaban allí servían a los que en figura y sombra eran de las cosas celestiales. Magistral libro de la historia de la redención. Es una tesis dentro de la biblioteca del espíritu de profecía. Entonces, la realidad de las cosas celestiales ahora se purifican, se investigan desde el 22 de octubre de 1844, fecha exacta en la que el reloj profético del cielo marcaba el inicio, la llegada del juicio investigador en el que en estos momentos todavía no termina y lleva aún su curso en el cielo. Acompáñame por favor a concluir la lección de esta semana con la sección para estudiar y meditar del día viernes. El día viernes 5 de mayo, cuyo título clásico es para estudiar y meditar, ahora se recogen los siguientes puntos claves de la semana. En primer lugar, las 70 semanas o 490 años, el ángel se las segmentó a Daniel para que las entendiera mucho mejor en 3 partes. Le habló de 7 semanas, más 62 semanas y más una última semana. Y en el siguiente punto clave está segmentada la última semana. La última semana, que son 7 años, están organizados en 3 años y medio más 3 años y medio, dando como resultado en la suma 7 años, una semana profética. Y el tercer punto clave nos dice que la ecuación profética de la salvación es absolutamente sincrónica y organizada. Mira que los números también cuadran, los números también funcionan y existe como una especie de matemática profética que bien estudiada, investigada, escudriñada, vivida y presentada, es una maravilla. Las 2 lecturas recomendadas por el espíritu de profecía para esta semana, que complementan muy bien el repaso de la lección, son las siguientes 2. Número 1, en los lugares celestiales para el 21 de marzo, con el título de Todo vuestro corazón en la página 89. Y la segunda lectura de complemento es esta. En Mensajes Selectos, tomo 3, lleva como subtítulo La pretensión de impecabilidad, que se encuentra en las páginas 403 y 404. Y como de costumbre, te voy a compartir un parrafito de cada una de las lecturas recomendadas para que te animes a buscarlas, a descargarlas y a complementar esta lección. Y cuando la compartamos en nuestros grupos, con nuestra familia o con nosotros mismos, la lección nos resulte totalmente atrayente. Deberíamos tener tal amor por Jesús que consideremos un privilegio el sufrir y aún morir por su causa. Podemos contarle al Señor nuestras pruebas,
decirle todas nuestras debilidades, todo lo que dependemos de su fuerza y poder. Esto es verdadera oración. Si hubo un tiempo cuando se necesitara sobre nosotros un derramamiento del Espíritu de gracia y de súplica, en que Dios mismo dicte nuestras oraciones, ese tiempo es ahora. Quedamos impactados con el primer párrafo, ¿qué pues diremos con el segundo? ¿Por qué existen tantos que pretenden ser santos y sin pecado? Es porque están muy lejos de Cristo. Yo nunca me he atrevido a pretender una cosa semejante. Desde el tiempo en que tenía 14 años, si llegaba a conocer la voluntad de Dios, estaba dispuesta a hacerla. Recuerden que aquí está escribiendo la profeta. Pero nunca me habéis oído decir que yo soy sin pecado. Los que obtienen una visión de la bondad y el exaltado carácter de Cristo Jesús, quien era santo y elevado y cuya estela llena el templo, nunca dirán que están santificados. Sin embargo, tenemos que encontrarnos con personas que dicen tales cosas y mucho más. Recuerda, la hora de su juicio ha llegado. El Señor nos llama a una vida santa, nos llama a una vida de santidad, de santificación, pero una santificación que logrará Él en nosotros si nosotros decidimos andar con Él. ¿Qué te parece si en estos momentos inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos y hablamos con el Señor? Le damos gracias por esta lección, por este repaso y por el maravilloso don profético que nos guía como esa luz adicional para que nuestro camino sea mucho más claro. Oremos. Amado Padre, muchas gracias por la fecha del 22 de octubre de 1844, marcada y proyectada por la profecía, porque nos lleva a ubicarnos. No nos dejaste a la deriva. El mapa profético que fue proyectado en el cielo, ahora se ve claramente en la tierra. Y cada uno de nosotros que continuamos en este camino, lo que más deseamos es vivir para ti. Gracias, Señor, por este repaso y por el maravilloso don profético para esta iglesia remanente. En el nombre de Jesús, amén. Con la cámara y con la grabación, la producción audiovisual de Mike Vanegas y en el repaso de la lección de Álvaro de la Cruz, les deseamos a todos ustedes un feliz día.